Buenas tardes, buenas tardes a los participantes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio, por favor. Te presentaré. Olga es la coordinadora nacional. Ya les había comentado a los miembros de la red de prevención de drogas del Departamento de La Paz, específicamente el municipio del Alto, que estamos realizando un proyecto. Y Olga Tito es la coordinadora nacional, ella es de la red Procosi. Quisiera en primer lugar agradecer a los participantes, en especial a los miembros de la futura red de prevención de drogas del Departamento de La Paz, específicamente del municipio del Alto, con quienes ya se han logrado algunos acuerdos para poder lograr constituir esta red departamental. Para iniciar, como ya saben, nosotros en SECASEM, a través de la red Procosi y gracias al apoyo financiero de la Unión Europea, estamos realizando un proyecto llamado Construyendo Redes Departamentales comprometidas con la prevención del consumo de drogas. Este proyecto pretende conformar redes departamentales que ayuden y coadyuven a la política nacional de prevención del consumo de drogas, ¿no? También estamos realizándolo con la participación de la Fundación IPTK. Como les había comentado, el propósito de esta presentación es difundir la normativa nacional, departamental y municipal, específicamente del Departamento de La Paz y del municipio del Alto, que tiene que ver con la prevención del consumo de drogas. Estamos hablando de drogas lícitas, ilícitas, como bebidas alcohólicas, sustancias psicoadictivas, el tabaco. Bueno, daría paso a la licenciada Tito para que pueda mostrarnos lo que es la sistematización de la normativa internacional y nacional referente a la prevención del consumo de drogas. Gracias, Estefanía. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, como ya les había indicado Estefanía al inicio, este proyecto, ejecutando en 4 departamentos del país. Estamos hablando de Santa Cruz, de La Paz, de Chuquisaca. También estaríamos hablando de lo que es Beni. Importantes departamentos donde trabajar en prevención se ha visto como urgente y necesario. Entonces, este es un proyecto que tiene largo aliento. Las expectativas que tenemos respecto a este proyecto son amplias, porque queremos generar estas redes departamentales que logren que nuestras entidades trabajen de manera sostenible con lo que son acciones de prevención. Ya en este sentido, uno de los productos de este proyecto es pues la elaboración de este libro. El esfuerzo de las técnicas que hay en cada uno de los departamentos, de identificar normas vigentes en municipios y los departamentos, realmente se ve reflejado en este libro, donde se puede identificar esto, ¿no? Ahora, no solamente nos hemos centrado en señalar lo que significa departamentos y municipios a nivel de normas, sino también que es importante señalar que hay a nivel nacional e intertrabajo preventivo que vamos a desarrollar a partir de las redes. Vamos a ir indicando lo siguiente con referente a lo que es la normativa internacional. A nivel del país, 2 organizaciones importantes nos han dado lineamientos esenciales para lo que significa la prevención del consumo de drogas. Una de ellas es la Organización de Naciones Unidas, que como ustedes saben es una de las entidades más grandes que hay a nivel internacional. Ya, entonces Naciones Unidas, siendo la entidad más grande a nivel nacional, tiene 2 oficinas que tratan justamente la temática de prevención. Es la 1DC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y la otra es la CND, que es la Comisión sobre Estupefacientes. Ya, estas instancias han emitido distintos instrumentos normativos que son guía para los países referente a lo que significa el tráfico ilícito de drogas y la prevención del consumo de drogas. Las normas más antiguas que tenemos, las normas internacionales más antiguas que tenemos actualmente son las famosas convenciones internacionales sobre drogas.
En el documento que les vamos a pasar, primero digital y luego físico, rescatamos las 3 principales convenciones que hay sobre drogas, que son la del 61, la del 71 y del 1988. Estas convenciones básicamente clasifican lo que son las sustancias controladas en 4 listas, ya que actualmente están en vigencia. Y ahí la idea es que estas normas lo que pretenden es garantizar que ciertos medicamentos que tienen base en algunas sustancias que son psicoactivas estén disponibles tanto para lo que significa el tratamiento de enfermedades, ¿ya? La idea es que no falten en el mundo, pero evitando que sean objeto de tráfico ilícito, consumo indebido de las sustancias. Entonces, estas convenciones las vamos detallando un poco, pero lo que nos interesa mucho es que en ellas, desde la época, le estamos hablando desde el 1961, ya se han establecido ciertas normas en cuanto a prevención. Y en ellas se establece que los gobiernos deben garantizar medidas contra el uso indebido de drogas, prestando atención en lo que significa la prevención, el tratamiento y la formación de personal que trabaje sobre estas temáticas. Entonces, ya estamos hablando de muchos años atrás que ya se había visto la prevención como algo necesario. Sin embargo, aparte de estas convenciones, rescatamos otros documentos que son más recientes, de hace 20, 22 años aproximadamente, donde se hace más énfasis en lo que significa la reducción de la demanda de drogas, es decir, la prevención. Entonces, las Naciones Unidas han hecho distintas reuniones importantes referidas a lo que significa tratar específicamente la lucha contra las drogas a nivel mundial, y han surgido pues importantes documentos como la Declaración Política y la Declaración de los Principios Rectores sobre la Reducción de la Demanda de Drogas de 1998, donde todos los países firmantes, incluyendo Bolivia por supuesto, indican que van a poner un esfuerzo muy, muy centrado en lo que significa reducir la demanda de drogas, ¿ya? Orientándonos a la prevención, a la reducción de las consecuencias negativas del consumo de drogas, fomentar la participación activa y coordinada de la comunidad en estas acciones, y sobre todo buscar que tanto niños como adolescentes, que son poblaciones muy vulnerables, entren en lo que significa el consumo de sustancias. Casi 10 años después, en el 2009, se realiza emite otra declaración política y plan de acción respecto a lo que significa la reducción de la demanda de drogas en el 2009. Y aquí se hace más énfasis en que las acciones de prevención deben estar apoyadas o respaldadas por las ONGs, la sociedad civil, así como las instancias de salud, asistencia social, empleo y educación. Entonces, aquí vemos que la prevención va poco a poco avanzando más y se le da más vigor, incluyendo a otros sectores que antes estaban excluidos para hacer prevención. Antes solo era salud, ahora educación, ONGs, asistencia social, etcétera, van entrando en lo que significa esta temática. El 2013, y eso es importante, Naciones Unidas lanza lo que son los estándares internacionales de prevención del consumo de drogas. Este documento, que rescata las más importantes o más exitosas experiencias en prevención, ¿ya?, muestran básicamente los lineamientos de cómo debe hacerse prevención a nivel de cada uno de los países. Y no solamente una prevención general o global, sino que van estableciendo la forma de prevenir de acuerdo a los grupos etarios, en la primera infancia, en la segunda infancia, en la adolescencia, en la juventud, incluso a nivel de lo que significan los padres de familia y la comunidad. Uno de los aportes de este documento de los estándares internacionales, que pueden aquí ver como parte de los documentos de las Naciones Unidas, uno de las contribuciones más importantes es que se va desmitificando el hecho de que
el consumo de drogas se debe a que la gente desconoce lo que son las drogas y sus consecuencias. Mucha gente piensa que el consumo de drogas se da porque la gente desconoce las consecuencias o los riesgos que implican el consumo. Al contrario, dice este documento, la evidencia científica señala que en realidad el aspecto que más incide en el consumo de sustancias son los factores de riesgo. Factores de riesgo como procesos biológicos, problemas de personalidad, desórdenes mentales, la negligencia de la familia es un factor de riesgo, el abuso dentro del ámbito familiar, las escuelas que lejos de generar en el estudiante mayor seguridad, al contrario, le genera mayor ansiedad y estrés, y la misma comunidad pueden ser factores de riesgo para el consumo. Entonces, no solamente la persona en sí que es riesgo para sí mismo, sino también el ámbito donde se desenvuelve, donde crece, ¿ya? Y se magnifica más cuando estos factores de riesgo confluyen en una misma persona. Y otro elemento interesante que lanza también este documento de estándares, nos dice que el objetivo de la prevención, pues no es solamente evitar el consumo. La mayor parte tal vez de nosotros ha pensado eso cuando hablamos de prevención. Evitaremos que los niños consuman. Dice, un objetivo un poquito más avanzado es retrasar el inicio del consumo, y más aún, un objetivo mucho más grande y mucho más importante, dice, la prevención implica el desarrollo saludable. Contribuir a lo que significa que niños y adolescentes crezcan de manera saludable, segura, ¿ya? Para que aprovechen sus capacidades y sus potencialidades. Entonces, realmente la prevención no es solamente hablar de las sustancias o las drogas y sus efectos o consecuencias, sino va mucho más allá. Se habla de desarrollo pleno y saludable de todas las personas, sobre todo niños y adolescentes. El 2016, miren, un poquito más cerca al año actual, se hizo la última reunión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el problema de las drogas, denominada UNGAS, en el 2016. Y en la UNGAS se emite otro documento, ¿ya? Que igual da lineamientos que nos favorecen para incidir en lo que es prevención. Nos indica que realmente la sociedad civil, así como la comunidad científica académica, tienen que desarrollar o tienen una función importante en lo que significa contrarrestar el Programa Mundial de la Salud. Bueno, en el documento van a encontrar mayor detalle de todos estos documentos que hemos logrado recopilar. Otra de las instancias a las que está adscrita Bolivia es la Organización de los Estados Americanos, la OEA. La OEA también tiene una unidad especializada en lo que significa tratar esta problemática de las drogas que se llama la CICAD. La CICAD es la instancia especializada de la OEA que en los últimos años también ha ido incidiendo en lo que significa dar lineamientos en lo que significa la prevención. CICAD significa la Comisión Interamericana del Control del Abuso de Drogas. ¿Ya? Esta instancia ha emitido varios documentos, por supuesto, para el hemisferio, para lo que significa Sudamérica, Norteamérica y Centroamérica. Instrumentos interesantes que sobre todo tienen la virtud de contextualizar más todavía lo que significan las acciones en prevención. Y ha hecho gran énfasis en la participación de la sociedad civil en lo que significa la prevención del consumo de drogas. Documentos tales como la Estrategia Hemisférica, la Declaración por la Política Integral frente al Problema Mundial de las Drogas, que es del 2013, el Plan de Acción Hemisférico, y un documento interesante que hace mucho énfasis en lo que significa la prevención escolar. ¿Ya? Este documento enfatiza respecto a la manera en que los profesores, padres de familia, pueden adecuadamente hacer prevención en población escolar. Estamos hablando de niños y adolescentes, ¿ya? Entonces, son lineamientos interesantes que se pueden ir rescatando y sobre los cuales vamos a trabajar no solamente en el proyecto, sino también a través de las redes. Entonces, tenemos un respaldo importante a nivel internacional y muchas de estas normativas, muchos de estos lineamientos han sido rescatados por nuestros distintos gobiernos. Cada uno cuando nuestro Estado, nuestro gobierno se adscribe a estas organizaciones,
básicamente ellos también van aceptando las distintas normas o lineamientos que se van emitiendo. Por ejemplo, miren como ejemplo, la CICAT, hay un instrumento estandarizado que tiene la CICAT para identificar lo que significa la prevalencia del consumo de drogas. Ese instrumento ha sido aplicado en los últimos años para medir en Bolivia la prevalencia o el índice de consumo de drogas en el país. Los últimos 3 estudios han estado a partir justamente de este instrumento de la CICAT. Y me dicen que el siguiente estudio que se va a hacer se mantiene de ese modo. Entonces, la influencia de estas instancias internacionales es importante en nuestro país, por tanto, también nos respaldarían el trabajo que vamos a hacer. A nivel nacional, ya yendo un poquito más allá, hemos hecho una interesante recopilación de normas que están vigentes actualmente en el país referente a lo que significa la prevención del consumo de drogas. Miren, voy a ser sincera a este respecto, hemos tenido que buscar mucho, porque lo evidente es que en muchas de estas normas que le estamos presentando ahora, no se hace referencia explícita a lo que es la prevención. No dicen la prevención se va a hacer de este modo o algo así, no. Muchas de estas normas hacen referencia a una prevención inespecífica. ¿Qué significa esto? La prevención inespecífica implica contenidos que apuntan o apoyan o respaldan a la prevención, pero no hablan directamente sobre lo que son las drogas, sus consecuencias, riesgos, etc. Apuntan más a lo que significa el desarrollo integral de las personas, de los niños, adolescentes, el derecho que tienen de crecer en ambientes seguros, saludables, el derecho que tienen a un uso adecuado del tiempo libre, la recreación, etc. Estos son elementos que respaldan la prevención y estas normas, muchas de estas normas tienen estos artículos específicos al respecto. Entonces, las normas van a encontrar contenidos referentes tanto a la prevención específica como a la prevención inespecífica. Son alrededor de 12 normas nacionales que hemos identificado que tienen o que apuntan a la prevención, sea específica o inespecífica, desde la Constitución Política del Estado que reconoce que el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección de las personas ya debe ser garantizado desde el Estado. Ese es un elemento esencial, ¿ya? Y el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección de las personas pasa por evitar que nuestros niños y adolescentes sufran lo que significa el consumo de sustancias, sea de ellos mismos o de sus padres o de sus cuidadores. Entonces, es importante este elemento. La ley Avelino Signani, de similar modo, nos señala lo mismo, al igual que el Código del Niño, Niña, Adolescente y el de la Juventud. El Sistema de Seguridad Ciudadana toma entre algunos de sus elementos lo que significa la prevención del consumo de sustancias. La norma que específicamente trata de lo que significa la prevención y otros elementos más es la Ley 913 de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas. Recuerdan la famosa 1008, ¿cierto? Que ha estado vigente casi 20 años. La 1008 ha sido reemplazada por la Ley 913. ¿Ya? Y en la 913 no solamente se establecen aspectos referidos a lo que es el tráfico ilícito de drogas, controlar este tráfico, sino que en esta ley, afortunadamente, ya siguiendo, como les digo, los lineamientos internacionales, ya se establecen normativas más claras y amplias referidas a lo que es prevención. Esta norma es del 2017, no es muy antigua, ya recién es 3 años de antigüedad que tiene esta norma, y en esta norma, en su capítulo 5, se establece el marco de la prevención integral, tratamiento, rehabilitación y reintegración de personas con adicciones y su entorno. La ley determina la creación de una red de prevención integral, tratamiento, rehabilitación y reintegración de personas con adicciones y su entorno. Este es uno de los más grandes apoyos que tenemos cuando hablamos de prevención actualmente. Hay una norma nacional que ya específicamente habla de establecer una red que no solo haga prevención, sino también tratamiento y rehabilitación. Esta norma, ya un poquito más operacionalizada con el Decreto Supremo 3434, establece que la red
esta red de prevención, tratamiento y rehabilitación debe ser conformada por 3 sectores importantes, que serían, o ministerios importantes, que serían salud, educación y gobierno, a través de lo que es seguridad ciudadana. Le da la cabeza, le da la responsabilidad principal a salud, porque sabemos que el consumo de drogas es un problema de salud pública, por eso es que se establece esto. Y lo que se hace es ya establece, darle a cada una de estas instancias atribuciones específicas que van desde coordinar las acciones, organizar las redes, que va a incluir, por supuesto, a organizaciones de la sociedad civil, ONGs, comunidades terapéuticas, etcétera, como también de incluir estas temáticas de prevención del consumo de sustancias en la currícula, la currícula escolar, ¿ya? Gestionar todo lo que significa el manejo de recursos hacia esta área importante de trabajo, y sobre todo nos da un gran techo, un gran paraguas que protege todo lo que signifique nuestro trabajo en prevención. Eso es importantísimo. También existe una estrategia de lucha contra el narcotráfico y control de cultivos excedentarios que conocemos, que está vigente hasta este año solamente, claro, no hay otro por lo menos a la vista, recién se iba a elaborar. Y dentro de esta estrategia se establece a la reducción de la demanda, o sea, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de personas con consumo dependiente como uno de sus pilares esenciales. ¿Eso qué implica? Que desde el gobierno se tienen que establecer una importante cantidad de recursos y esfuerzos en procura de lograr este pilar. Las otras normas que van a ver, que están incluidas en nuestra sistematización de normativas, son la del control de tabaco, ya la ley de convenio de marco de control de tabaco, y recientemente se ha promulgado una ley al respecto. Esta ley básicamente, al igual que la del control de expendio del consumo de alcohol, y estas normas lo que pretenden es restringir al máximo que menores de edad accedan a este tipo de sustancias que resultan ser adictivas. Establecen ciertas normas de lugares donde se pueden expender o consumir estas sustancias, y también ofrecen algunos lineamientos de prevención respecto específicamente a estas sustancias. A partir de estos decretos y normas de consumo de alcohol, tabaco, se han desprendido casi todas las normativas de prevención a nivel departamental y municipal referidas al consumo de alcohol. Y en el libro lo van a ver, que básicamente, no digo una copia, pero mucho del lineamiento de estas leyes se van bajando hacia los municipios y departamentos. Y bueno, la última ley que hemos tomado que nos ha parecido interesante es la ley que establece que es una necesidad nacional, construye equipamientos, implementación o funcionamiento de centros de rehabilitación para personas con adicciones. Entonces, todas estas normas han sido revisadas y en el manual, en el libro, van a ver sobre todo los artículos específicos que se han recopilado respecto a nuestra temática de prevención. Si hubiera alguna consulta tal vez en este punto. Buenas tardes. Creo que se ha entendido. Sí, creo que se ha entendido todo. Vamos a hablar de la normativa departamental referida a la prevención del consumo de drogas. En el Departamento de La Paz se ha registrado la ley número 9, la ley de prioridad y necesidad departamental para garantizar el desarrollo integral e interés superior de las niñas, niños del Departamento de La Paz. Esta ha sido sancionada por la Asamblea Legislativa Autónoma del Departamento de La Paz el 12 de abril del 2011, sin embargo ha sido promulgada por el entonces gobernador César Cocarico el 4 de mayo. Esta ley básicamente contribuye a la forma indirecta, bueno, básicamente contribuye
de forma indirecta la prevención del consumo de drogas. También declara la prioridad y necesidad departamental para garantizar el desarrollo integral de niñas y niños del Departamento de La Paz, a través de la presentación del servicio de atención integral de los componentes de salud, nutrición, educación y protección. Asimismo, también establece que el Servicio Departamental de Gestión Social, el CDGES, que depende del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, esté a cargo de brindar atención integral en salud, nutrición, educación y sobre todo protección. Bueno, como una manera de beneficiar así a las niñas y niños del Departamento de La Paz. Esto mediante la gestión y suscripción de convenios intergubernamentales destinados al ejercicio coordinado de competencias. Hemos visto que a través de esta normativa se ha podido suscribir convenios intergubernamentales con diferentes municipios. Aún no hemos visto unos convenios realizados con los gobiernos autónomos indígena, originario, campesinos, pero sí hemos podido ver, como les decía, este acuerdo intergubernamental con el municipio de Viacha. Esta ley también establece que se pueden hacer estos convenios con organizaciones no gubernamentales, iglesias e instituciones de desarrollo social. Obviamente que estén legalmente constituidas, todo en beneficio y en pro de niños y niñas. Lamentablemente no contamos en el Departamento de La Paz con una ley de juventudes. Sin embargo, contamos con un proyecto de ley que actualmente está en proceso de aprobación. Este proyecto de ley de juventudes ha sido elaborado gracias al aporte de expertos que han trabajado a lo largo de los años con jóvenes, adolescentes. Asimismo, ha contado con la participación de autoridades y de representantes de las juventudes. Más que todo, la metodología de trabajo de para la elaboración de este proyecto de ley ha consistido en mesas de trabajo donde se han realizado aportes y estos aportes han podido ser sistematizados y se ha dado paso a la elaboración de este proyecto de ley departamental. Este proyecto no queda en la propuesta y la presentación a la Asamblea Departamental, sino que ha tenido la suerte de ser compartido por los elaboradores del proyecto de ley hacia los representantes de las juventudes, de unidades educativas, de universidades públicas, privadas y organizaciones juveniles. En realidad ha sido presentada acá en septiembre del año pasado ya. También está contando con, el trabajo con diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa Departamental. Bueno, este proyecto más que todo tiene como finalidad lograr que las jóvenes alcancen una formación y desarrollo integral en condiciones de libertad, respeto, equidad, inclusión, intraculturalidad y justicia, ¿no? A través de las políticas públicas y de una activa y corresponsable participación en la construcción y transformación del Departamento de La Paz, que resulta importante y necesario. Entre las diferentes acciones a favor de la juventud, hay aspectos relacionados con la prevención del consumo de drogas, además de la rehabilitación e inclusión. En este sentido, los lineamientos departamentales de prevención, rehabilitación e inclusión de las y los jóvenes están orientados a las siguientes líneas de acción, ya lo podemos ver en las diapositivas, donde principalmente se busca impulsar políticas públicas, programas y proyectos de promoción de conductas saludables en coordinación con las ETAs. También el desarrollo de programas educativos para prevenir la delincuencia, el trabajo sexual, la trata de personas, el consumo indebido de alcohol, tabaco y sustancias controladas, así como el establecimiento de una política de tratamiento, rehabilitación e inclusión para las y los jóvenes del departamento, más que todo con problemas de adicción de consumo,
También pretende implementar y fortalecer los centros de rehabilitación en el marco de la política nacional para los jóvenes con problemas de adicción a las drogas, alcohol y en conflicto con la ley penal. Esperemos que pueda ser aprobada los próximos meses, porque realmente sería un aporte grande para la lucha contra las drogas en el departamento. Con respecto a lo que es la normativa municipal, hemos encontrado la ley 458 de corresponsabilidad de los propietarios o responsables de bienes inmuebles. Bueno, para dar una breve introducción, en el municipio del Alto se ha podido ver un avance normativo muy significativo en cuanto a la reducción de la oferta de drogas, pues sobre todo con las bebidas alcohólicas. Sin embargo, no han sido emitidas leyes municipales orientadas a la reducción de la demanda de drogas, es decir, prevención, el tratamiento, rehabilitación de personas con adicciones. Sin embargo, como les decía, esta ley municipal, la 548, que ha sido promulgada en diciembre del 2017 por la actual alcaldesa Soledad Chapetón, con específico en la ley, esta ley tiene el objetivo de fortalecer la normativa que regula el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en la jurisdicción de El Alto, con la finalidad de prevenir y controlar la proliferación de actividades clandestinas, determinando sanciones por la corresponsabilidad donde funcionan estas actividades comerciales ilegales, ¿no? Esto con el fin de mejorar la seguridad ciudadana de los habitantes y estantes del municipio del Alto. En este sentido, la ley está atribuyendo la responsabilidad a los propietarios de bienes inmuebles en el caso de que en su propiedad se ejerza algunas actividades clandestinas de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, lo que está generando que este propietario sea sancionado, incluso puede ser denunciado ante las autoridades competentes. Yo recuerdo que justamente cuando habían promulgado esta ley municipal, tenía mucha razón cuando justificaban el hecho de que son los propietarios los que tienen conciencia de saber qué actividad está funcionando dentro de sus viviendas. Y en el caso de que ellos den la apertura y no denuncien, estarían siendo cómplices, ¿no? Ya que estas actividades son ilegales, tampoco se puede identificar, o la verdad es que es difícil identificar al propietario, pero el dueño de casa está ahí para que pueda coadyuvar a la seguridad ciudadana. En función a la misma normativa, el decreto municipal 096, este decreto está reglamentando la ley municipal 548, y este establece medidas más importantes con respecto a la restricción la restricción del expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Tiene unas partes bien importantes. Esta normativa, este decreto, reglamenta y regula el procedimiento jurídico, técnico, administrativo, preventivo y sancionador en las actividades económicas del expendio de bebidas alcohólicas en el municipio de El Alto. Una de las medidas más importantes es la restricción de la emisión de nuevas licencias de funcionamiento a actividades económicas en las categorías C y D. Las categorías C, más que todo, se refieren a peñas, discotecas y karaokes. La categoría D se está refiriendo a los bares, cantinas, licorerías, clubs nocturnos y whiskerías. Así que lo bueno de esto es que el municipio no otorga ningún tipo de licencias a estas categorías, así que cualquier persona que quiera abrir un local con respecto a la distribución de alcohol, discotecas, no lo puede hacer en la ciudad del Alto. Asimismo, es importante esto que no autoriza el funcionamiento de establecimientos de estas categorías dentro de ninguna otra actividad económica. Se ha visto mucho, como comentaban, que hacían un restaurante, sacaban la licencia de funcionamiento como restaurante
y dentro del restaurante vendían bebidas alcohólicas y posteriormente, ya casi en la madrugada, lo hacían en una discoteca. Entonces, eso también está prohibido en la ciudad del Alto. Otro aspecto importante que contribuye a la reducción de la demanda son las restricciones a la localización y los días y horarios de funcionamiento de los establecimientos de expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Estamos hablando que se establece que la ubicación sea de al menos 500 metros de distancia con relación a espacios de recreación, parques, plazas, espacios deportivos. Así también restringe que estén cerca de centros de salud, hospitales, postas, unidades educativas, institutos, universidades y demás, ¿no? Además que el funcionamiento solo debe ser los días, de los días miércoles a los días domingos, en horarios que van desde las 7 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Cualquier incumplimiento a estas disposiciones están bajo sanción económica, tienen clausura de la actividad económica y en caso de que reaperturen después de clausurar una actividad, las sanciones son con agravantes, ¿no? Bueno, ahora sí, si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a la normativa internacional, nacional, departamental y municipal, les agradecería mucho. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo buenas tardes. He estás, estado José? atento y a la reunión. Me presento. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Vega Ramos. Soy el ejecutivo de salud de FEJUVE El Alto. Me pareció muy interesante toda la explicación en la reunión que se ha llevado. Y antes de proseguir, felicitarles por toda la manera de organizar y comunicar a pesar de los problemas, la cuarentena y toda esta pandemia que estamos viviendo. Es un enorme logro poder, digamos, llamar a la gente para que participe de este modo, para informarnos día a día, ¿no? Me ha parecido muy buena la información y como decía que va a pasar la información, yo creo que las diapositivas, yo creo que sería más conveniente un poco de mandarlo al correo electrónico, porque hay otras personas que tampoco no han participado y yo creo que igual va a ser de alguna manera bien. Pero el conjunto mismo de todas las normas ya nos ofrecen medidas de protección a las drogas para población específica. Estamos hablando tanto niños, adolescentes, mujeres, hombres, etcétera. O sea, es amplia estas acciones y estas normas. También gobiernos subnacionales como son los departamentales y municipales. Es evidente que a nivel departamental hay una muy reducida cantidad de normas. Miren, hemos buscado La Paz, Cochabamba, la Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, y hay una muy reducida cantidad de normas referente a la temática. Sin embargo, a nivel de los municipios en los que estamos trabajando, más específicamente del proyecto, sí hay normas interesantes que respaldan nuestro trabajo. Miren, a modo de puntualizar, en Santa Cruz hemos identificado 4 normas muy específicas referente a lo que significa la prevención del consumo de drogas. Ese es uno de los municipios que más normas tiene en cuanto a la prevención del consumo. Bueno, querida Olga, muchas gracias por el aporte, por el apoyo también. Y bueno, tiene razón. Yo creo que esto es un paso para poder, como red, trabajar en poder proponer, lograr la aprobación de normativa que pueda coadyuvar, pero de una manera real, a lo que es la prevención del consumo de drogas. Y así atacamos a la problemática antes de que los niños, jóvenes, adolescentes ingresen a un estado de consumo o a ser drogodependientes, ¿no? Podríamos trabajar en varias líneas, en varias temáticas que tienen que ver con el tema del consumo de drogas, las consecuencias y las problemáticas que nos generan el ingresar al consumo de drogas. Es por eso que estamos trabajando en red para poder lograr los objetivos en comunes que tenemos. En el caso del municipio del Alto, son instituciones
que tienen experiencia amplia con el tema de la prevención del consumo, personas en situación de calle que son un 95% personas que están en consumo. Entonces, ya se han identificado temas que son falencias y en este caso sí, como red vamos a hacer todo lo posible para poder trabajar y cumplir los objetivos de coadyuvar a la política. Bueno, les agradecemos mucho por la participación. Muy bien, en vista de que ya no tenemos mayores comentarios o consultas respecto a la temática que hemos tocado hoy, agradecemos mucho su presencia en este miren, es nuestro primer encuentro referido a una temática específicamente de prevención. Planeamos organizar otras con otras temáticas referidas a esto. Les reitero nuestro agradecimiento por su participación y por haberse mantenido atentos a lo que hemos ido conversando. ¿Ya? Y con esto estaríamos cerrando este primer encuentro referente a prevención. Muchas gracias a todos y a todas.